Hola, bienvenidos a una nueva identidad de APQ. Hoy día vamos a hacer unos ejercicios de simulación dinámica. El primero es un set de tanques conectados por medio de unas válvulas, al cual en un tiempo cero se le produce un cambio en la alimentación de hasta 5 pies cúbicos por minuto. Si en ese momento la altura de los tanques era 12 pies para el primero y 7 pies para el segundo, nos piden determinar la evolución y el valor estacionario del nivel del líquido en ambos recipientes. Eh, También hay que considerar que las dimensiones, que el área para el tanque 1 son de 5 pies al cuadrado y para el tanque 2 de 105 pies al cuadrado. También considerar que los flujos de salida se pueden asumir que son proporcionales a la raíz de la diferencia de las alturas a ambos lados de la tubería de salida y multiplicados por una constante respectiva asociada a la válvula. En este caso, B1 de 2.5 para la primera válvula y B2 de 2.04 para la segunda. Por tanto, para saber si podemos resolver este problema, debemos hacer un análisis de grados de libertad para ver si está bien definido. Entonces, partimos con los balances de materia global para el tanque 1 y para el tanque 2. Si se asume que la densidad del fluido a lo largo del proceso no se modifica y que la geometría permanece constante, se puede descomponer el término de acumulación como la densidad por el área y por la altura, y se simplifica el término de densidad. Luego, como el área es constante, sale de la derivada y queda como se presenta aquí. Por tanto, en variables nuevas voy a tener las áreas, las alturas y los flujos asociados, que serían en un total 7. De ecuaciones tengo dos, que sería para obtener H1 y H2, eh, al ser el término diferencial, y en parámetros tendría la geometría 1 y la geometría 2. Por lo tanto, para resolver el problema, debo definir los flujos de entrada y de salida. Debo definir los flujos. Y como me dicen que los flujos de salida se pueden representar como una multiplicación entre la constante de la válvula y la diferencia de las alturas, para el flujo 1 tengo que tiene asociado el tanque 1 y el tanque 2, y para el tanque 2 solamente el tanque 2, que serían los flujos del cual que tienen a los lados. F1 a la izquierda está la altura 1 y a la derecha la altura 2. Para el caso 2, en el tanque 2 tiene el nivel del 2 y después no tiene más. Por lo tanto, eh, con esto significa que necesitamos definir el flujo de alimentación para poder definir el problema. Y como nos dicen que son 5 pies cúbicos por minuto, se puede simular el problema. Ahora, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales que presenté antes? Esta de acá. MATLAB tiene una función que se llama OD45. En verdad es OD de ecuación diferencial ordinaria, y 45 es porque utiliza el método de Runge-Kutta 4.5 para resolver. El método de Runge-Kutta es una aproximación eh, similar a, por ejemplo, el método de Euler, me imagino que lo vieron con el profe, y permite resolver estos términos diferenciales mediante esas aproximaciones. ¿Cómo resuelve esto MATLAB? Al igual que con el FSOLVE, hay una forma de sintaxis específica que requiere el programa. En FSOLVE había que colocar las ecuaciones de manera que estuvieran igualadas a ceros, y en este caso tienen que estar igualadas al término diferencial que queremos obtener. ¿Ya? Y para llamar a esta función es necesario poner como variables de salida una variable independiente, por ejemplo el tiempo, una dependiente, que es donde se van a guardar las variables solución, o de 45, que es el nombre, nuevamente el arroba para definir cuál es la variable a buscar, el nombre de la función,
y un tspan que corresponde al rango en el cual la variable independiente se va a mover. Por ejemplo, si mi variable independiente es el tiempo, yo voy a poner un tiempo inicial y un tiempo final. Y por último, como siempre, un iterador inicial con el cual el programa va a empezar a resolver el problema. En nuestro caso, como tenemos dos tanques y nuestras incógnitas son las alturas, yo podría colocar t como variable independiente, una altura solución, que va a ser el valor que voy a estar buscando, el nombre de mi función tanques, y en el tiempo de span, yo coloco un tiempo inicial 0 y un tiempo final 300, por ejemplo, pero podría ser 200, 100, el que ustedes quieran. Y como iterador inicial, tengo las alturas iniciales de los tanques, que al principio son 12 feet y después 7 feet. Entonces, vamos a MATLAB para simular. Acá yo ya tengo una hojita con, las variables, con los parámetros y las variables de decisión. Luego me faltaría hacer tiempo de resolución. Sería mi tspan. En este caso, de 0 a 100 le voy a poner. Y por último, iterador inicial. Mi altura inicial era de 12 y de 7 pies. Ahora hago una función, igual que antes. Parámetro de salida, le pondré tanque, y que entre x, y, a, donde mi incógnita va a ser la altura de los tanques, mi variable de decisión, en este caso era el flujo de entrada, y en parámetros tengo la geometría del tanque 1, la geometría del tanque 2, válvula 1 y válvula 2. Creo que con eso es todo. Y ahora, la función ODE de repente tira problemas cuando alguien no define el parámetro de salida. Por lo tanto, les recomiendo hacer esto antes de utilizarlo. Crean una función ceros, 2,1 porque voy a tener dos ecuaciones. Y ahora simplemente trabajan con ella. En este caso, mi primera función era f dividido en a1 menos el f1 dividido en a1, ¿cierto? Pero f1 yo podía escribirlo como b1 por la raíz de la altura 1 menos la altura 2. Y lo dejaré de esta forma. Ahí. Y para el segundo tanque tengo que el flujo que entra es el que sale antes, B1 por menos B2 dividido en A2. Así. Por D de H2. Ahora, guardo, save, sí, tanque. Acá le pongo main tanque. Y por último me faltaría colocar lo que es el comando para resolverlo. Entonces, t,h solución va a ser O de 45 con una función t,x, tanque, u,a, con un tspan y con un iterador inicial. Creo que ahí está todo bien. Veamos si funciona. Ah, ya. Entonces, U es
el vector con las variables de decisión y A1, A2, B1, B2 en columna. Y veamos. Ya. Entonces, como ven acá, el problema resuelve para el tiempo que yo ya le di, de 0 hasta 100, y calcula la altura, el avance de la altura a lo largo de cada uno de esos tiempos. 12, 11, 10. Pero si se fijan, acá yo no puedo decir con seguridad que va a quedar así. Por lo tanto, ahora yo voy a resolver, pero voy a aumentar el tiempo de span. Lo voy a graficar también. Figura 1. Puedo hacerlo así, por ejemplo. ¿Cómo era? Seguramente lo voy a hacer así. Pero bueno. Tiempo, coma, h sol 1. Ya, filo de ahí me voy a guardar. Figura. Tiempo, coma, h sol 2. De esa forma puedo graficar rápido. Ah, sí. Sí, este es 2.1, 2.2. Ahí sí. Entonces, si se fijan, se puede observar que el nivel, luego, por ejemplo, de los 200 segundos ya empieza a encontrar una nueva estabilidad. Por lo tanto, en este caso, el nuevo nivel de equilibrio, para el primer caso sería 10 aproximadamente. Ahí aparece 10.018. Y para el segundo, 6. Si quieren asegurarse, cambian nuevamente el tiempo de span, 600 por ejemplo, y ven que nuevamente se mantiene en ese nivel. Ese fue el primer ejercicio, ojalá les haya quedado claro. Muchas gracias.